se gozaban en el Señor. Alabar a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando hombres y mujeres dispuestos a adorar su nombre. Qué bueno estar en este lugar. Están los hermanos juntos en armonía, ¿no? Qué bueno estar en predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Qué privilegio para mí estar en la casa de Dios. Qué privilegio para mí traer la palabra de Dios, traer buena noticia. Dice que el Evangelio es buena noticia. Jesucristo dijo: venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo haré descansar. Pero hoy la Biblia nos quiere hablar de una mujer que hacía 12 años padeciendo una enfermedad. ¡Oh, aleluya! 12 años. ¿Se imaginan ustedes? Dice la Biblia que malgastó su dinero. ¿En dónde? En doctores, en brujos, hechiceros, queriendo sanar, pero nada había concretado. Pero la Biblia nos habla de una mujer que había sufrido tanto tiempo. Nos está hablando que cuando aparece Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el alfa, el omega, el principio y el fin, no hay problema ni obstáculo, no hay enfermedad que se pueda detener para la gloria y la honra de Dios. Cuando Dios quiere depositar en nosotros fe. Me gustaba el título de la iglesia, que dice puertas de la fe. La fe sin obra es muerta. Gloria a Dios. Qué bueno es tener fe. Si no tengo fe con un grano de mostaza a ese monte, no le puedo decir córrete. Pero qué importante. Quiero leer la palabra de Dios que se encuentra en San Marcos, capítulo 5, versículo 25. Gloria a Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocares tan solo el manto, se le salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que su cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo que en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo de la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud se aprieta y dice: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo de lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Gloria a Dios. Qué importante. Vemos que una mujer durante 12 años sufriendo, durante 12 años buscando la salida, durante 12 años buscando, golpeando, pero en lugares equivocados. Pero qué importante, dice ella, que escuchó hablar de Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de Jesús cuando estábamos en el mundo, pero no queríamos prestarle atención? ¿Cuántas veces alguien nos entregó un tratadito? ¿Cuántas veces alguien nos predicó y nosotros nos burlábamos y nosotros no queríamos saber nada de Jesucristo? Pero alguien tocó la puerta de nuestro corazón y golpeó. Y dice la Biblia: si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él. Es importante, le quiero comentar cómo nosotros vinimos a la iglesia. Nosotros vivíamos en un lugar precario, vivíamos 5 personas, se llovía más dentro que afuera. Vivíamos la pobreza, la escasez, la miseria. Vivíamos todo, el enemigo nos tenía ahí cautivado. Estaba la droga, el alcohol, la delincuencia. El enemigo nos tenía cautivo. La sociedad nos despreciaba. El otro que estaba al lado nos miraba y se burlaba de nosotros como estábamos. Nos rechazábamos por tener una vida de miseria. No comíamos, pasaban días sin comer. Mi padre levantaba la mano a mi madre. No teníamos ropa, no teníamos calzado, no teníamos para vestirnos. Y cada vez que alguien venía a predicarnos, nosotros lo sacábamos corriendo de nuestra casa porque no queríamos saber. Le decíamos que éramos católicos, apostólicos, romanos. Íbamos a ver una bruja, sacábamos los pocos dinero y queríamos pagarle para que traiga una buena noticia a nuestra casa. Quería que algo sucediera
sucediera. Yo no podía ver como mi padre le podía levantar la mano. Yo no podía ver que cada fiesta o cada cumpleaños o algo había un accidente. Yo no podía entender cómo las demás familias se reían, comían juntos, tenían un plato de comida, tenían un calzado, y yo no podía entender por qué había tanto sufrimiento en mi familia. Miraba a los cielos y decía, si hay un Dios en los cielos, ¿por qué estoy pasando por este camino? ¿Por qué Dios no cambia a mi padre, no cambia a mi madre? Buscábamos la iglesia católica, iba al cura y me hacía besar los 32 santos que había para que cada uno yo lo adorara y me postrase. Iba a tomar agua bendita, qué equivocado. Pero cuando me querían traer la verdad, rechazábamos. ¿Sabe qué? Había alguien que no nos rechazaba. Había alguien que nos miraba de los cielos. Pero lo importante es cuando nosotros levantamos nuestra mirada. Es cuando nosotros tenemos un pensamiento como esa mujer dijo, si tan solo tocare el manto seré sana. Qué importante cuando nosotros creemos. Dice que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Qué importante cuando yo conocí la verdad y la verdad nos hizo libre, nos sacó del cautiverio, nos sacó de la cautividad, nos sacó de la enfermedad. Es importante que cuando lo conocimos Jesús de Nazaret, el alfa, la omega, el principio y el fin, el santo de Israel, el león de la tribu de Judá, Él nos dio una oportunidad y nos levantó del polvo, oh aleluya, y nos dio para adorarlo, para glorificarlo y para honrarlo, porque Él es santo, Él es santo y sin santidad nadie lo verá. Aleluya. Alabado sea el terrible. Queríamos un cambio, pero ese cambio era imposible. Buscábamos la política nada podíamos encontrar. Nos prometían que nos iban a traer chapa, nos prometían de todo. Se daba la caja del pan, faltaba alimento en mi casa. Como mi padre que tomaba, un hombre violento, un hombre que tomaba, un hombre que realmente salía a trabajar para su vicio. Que a la noche cuando nos íbamos a acostar antes de tomar un mate cocido o algo solamente había pelea. ¿Cómo podíamos estar en ese lugar tan cautivado por el enemigo? Porque el diablo, déjame decirte, vino para matar, vino para hurtar y vino para destruir. ¿Cómo podíamos seguir en esa situación? Aunque una vecina me predicó del Señor y yo era chico, aleluya, y me dijo, ¿quieres venir a la escuelita dominical? ¿Quieres ir a la iglesia? Y yo le dije, ¿qué es eso? Yo tengo mi Dios. Ya de chiquito ya teníamos esa enseñanza que nos dejaban. Ven a la escuelita dominical. Y me acuerdo que me fui a la escuelita dominical y me quedé. Dieron chocolate, comida y yo estaba contento porque hacía 2 días que no estaba comiendo. Y me quedé y estaba contento ahí en la iglesia. Me saludaban todos, ya nadie me despreciaba porque no tenía calzado, porque no tenía ropa, porque no tenía nada, sino que ahí había amor. Qué lindo ese tiempo, que cuando alguien llegaba a la iglesia, alguien te abrazaba, alguien te daba ese amor, como el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sabe lo más importante, cuando llegué a la iglesia y fui a la escuelita dominical, a la tarde llegó el culto y había un predicador, un hombre ciego. Un hombre que no veía, aleluya, dijo, alguien quiere aceptar a Cristo. Alguien quiere disponer su corazón a cambiar porque Él realmente sí le interesa tu problema. Fui corriendo, fui el primero que se postró ante el altar. Y tan solo tan chico abrí mi corazón al Señor. Pero es un cambio, es un paso de fe, es un cambio de actitud. Porque déjame decirte que cuando Él comienza, Él termina. Él comenzó conmigo, pero terminó con toda la familia, para que la gloria y la honra de Dios. Empezó a convertir a mi hermana, empezó a convertir a mi madre, empezó a convertir a mi otra hermana y empezó a convertir a mi padre. Porque realmente no hay corazón duro que Dios no pueda ablandar, no hay corazón duro que Dios no pueda tocar, no hay corazón duro que Dios no pueda sanar. Por eso es importante tener un cambio de actitud y una personalidad distinta. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Sabes qué? Pobreza, miseria, escasez pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Tengo un Dios que prospera.
prospera, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que cambia la cautividad y nos da bendición hasta que sobre y abunde para gloria y honra de su nombre y a su nombre. ¡Gloria! Aleluya. ¿Cómo puede entender esa mujer 12 años? 12 años pasando por una enfermedad. Dice que malgastó su dinero. Habrá ido a todos los lugares. Habrá ido le habrá dicho, anda a este médico que es el mejor médico. Anda a la ciencia que es la mejor ciencia. Anda a este brujo que se te va a sanar y te va a dar. Dice que la Biblia habla que malgastó su dinero y su tiempo. ¿Cuántas veces nosotros malgastamos nuestro dinero y nuestro tiempo? Oh, aleluya. Pero dice la Biblia que ella pensó. Pablo decía, renovado el espíritu de vuestra mente, que hay que renovarse la mente. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Dice la Biblia que ella pensó y dijo, si tan solo tocare el manto. Podría haber dudado, pero la duda es pecado. Podría haber dicho, y si voy y toco y nada sucede. ¿Cuántas veces decimos, y si para qué voy a ir a la iglesia? Si cada vez que voy a la iglesia, peor y en peor y en peor. O cada vez, o el pastor no me habla, o el pastor no me saluda, o algo. El pastor es el que vela y el que ora. ¿Sabe? Déjame decirte, el que está a 24 y los 365 días del año es Jesucristo de Nazaret. El que está contigo cuando duermes, cuando te levantas. Él es el que no te va a dejar ni un minuto ni un segundo. Él es el que está contigo y el que le dice, vení a mí todos los cargados y trabajados, que yo te haré descansar. Pero ¿sabe lo que puedo entender? Que ella solamente pensó, pero actuó. Qué importante es cuando nosotros pensamos, pero avanzamos. Dios quiere que tú empieces a avanzar. ¿Por qué te has detenido en tu camino? 12 años pasando por flujo de sangre. 12 años con esa enfermedad, malgastando su dinero. Pero hoy en este tiempo, ¿cuántas veces el enemigo te tiene cautivo? 12 años puede estar pasando por no perdonar. 12 años puede estar pasando, ¿por qué? Por tener rencor en tu corazón. Y hay algo que en tu alma no fue sanada. Fuiste violado, fuiste violada, fuiste ultrajada. Fue algo que marcó tu vida. ¿Sabía algo? Algo marcó mi vida y fue mi papá. Mi papá me marcó ver cómo tanto tiempo le pegaba a mi mamá. Mi papá tenía una mano tan grande que le bajó todos los dientes a mi mamá. Y yo solamente quería venganza con mi padre. Y yo le decía al Señor, lo amo a mi padre, lo amo, pero era mentira. Una vuelta el Señor hablaba conmigo y dice, necesito sanar tu corazón. Necesito que me largue lo que tienes. Señor, te he entregado todo, no me entregaste. O cuando el Señor nos empieza a hablar, nos saca lo más oculto de nuestro corazón. Aunque nosotros lo queremos olvidar, pero hay una raíz de amargura. Él quiere limpiarnos completamente. Y Él me dijo, tienes que perdonar a tu padre. Tienes que ir perdonando. ¿Y sabe lo que hice? Fui, aunque lo quería darle con un palo en la cabeza por tanto sufrimiento, pero lo miré y le dije, Señor, tú estás y te pido mil perdón. Y me abracé con mi padre y pude llorarle y decirle, te amo, papá. Y lo solté. Y cuando pude soltar a mi padre de la venganza que tenía, yo fui a practicar voceo, fui a practicar muchas cosas para solamente ir a la venganza para mi padre. Pero nada pude conseguir cuando Jesucristo llegó a mi corazón. Quiso limpiarme, quiso sanarme. Hay heridas en nuestra vida que están contaminando todo nuestro cuerpo. Él no quiere un 20, un 30, un 40, Él no quiere un 100%. Él quiere un 100% limpiarte, porque dice la Biblia, conoceréis la verdad, mas la verdad os hará libre. Y puedo entender esa mujer que solamente pensó, pero actuó. Digo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Ahí estaba pasando el alfa, la omega, el principio y el fin.
Estaba Jesús de Nazaret y ella pasando en la multitud. No podía pasar la solución de su problema. Sabía que Jesucristo iba a poder hacer un milagro en su vida. ¿Quién estaba a la izquierda? ¿Quién estaba a la derecha? No le importó. Ella entró por un huequito y solamente tocó su manto. Pero ella creía que el Señor, dice la Biblia, que automáticamente fue sana. Qué importante cuando nosotros activamos la fe. Activamos la fe, dice que cuando el ciego Bartimeo, aleluya, oyó hablar de Jesús y él no veía y preguntó qué sucedía, porque una multitud pasaba. Le dijeron: ahí está pasando el maestro, Jesús está. ¿Y qué dijo el ciego Bartimeo? Se cayó. Dijo: si total no veo, si total Jesús no se va a interesar en mi problema. Sino que él soltó la palabra. ¿Y cuál fue la palabra? Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y saben que los que estaban alrededor le decían: cállate. ¿Sabes por qué? Cuando tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Cuando tú empiezas a clamar al Creador del cielo y de la tierra, como decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí viene tu socorro. Él te va a levantar del polvo, Él te va a sanar, Él te va a limpiar, Él va a recuperar la vista y a su nombre. Y dice la Biblia que el ciego Bartimeo siguió gritando. La Biblia habla, dice: el que pide recibe, el que busca halla. ¿Por qué te ha detenido? Porque no crees que Dios puede cambiar tu familia. Porque no crees que Dios puede cambiar tu economía. Porque dice la Biblia: mía la plata y mío es el oro. Cuando dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Si yo busco a Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. Y dice que el ciego Bartimeo siguió gritando: hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que el Señor se detuvo y lo mandó a llamar. Pero hay algo que me gusta del ciego Bartimeo, que antes de ir hasta el maestro, dice que él soltó su capa. Dice que los ciegos en Jerusalén, en donde estaban, tenían una capa que distinguían que era ciego. Él sabía que el Creador de la vista lo iba a sanar. Hoy tú no estás por casualidad en este lugar. Dios te ha llamado para grandes cosas. Tú no eres cola sino cabeza. Dios de lo más pequeño, dice, aleluya, te ha llamado. ¿Sabes por qué? Porque quiere todo el retorno de tu familia. A mí, como yo más pequeño, fui la cabeza de todo algo. Mi mamá diaconisa, mi hermana es pastora, mi papá va a la iglesia, mi otra hermana a la iglesia. Todos nos congregamos para la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Hay que pagar un precio. Y ese precio, ¿sabe qué? La constancia y la perseverancia. Y Él es buscar a Dios, pedir y se os dará. Qué importante. Yo no puedo decirte algo que no lo he vivido. He vivido muchas cosas y mucha experiencia. Dios ha sanado a mi hija tan solo tan pequeñas. Nació 5 meses y medio. Hace 19 años no estaba los médicos tan avanzados. Pero el Señor me había prometido que me iba a dar un hijo. Y cuando llegué al hospital, el médico me dijo: papá, no te hagas ilusiones, porque es imposible. Tienes 72 horas de vida. Pudimos salvar a tu esposa, pero a tu hija no. Solamente la tenemos incubadora porque solamente le funciona el corazón. Tuve una mala noticia. Yo en esa mala noticia pude detenerme, mirar atrás, agachar la cabeza y bajar los brazos. Pero me acuerdo que mi socorro viene de Jehová.
Y estaban todos los médicos, los padres, y en ese lugar me arrodillé, lloré ante Dios. Y le dije, Señor, tú eres un Dios que hace milagros. Tú eres un Dios que hace los pulmones nuevos. Tú eres un Dios que hace los riñones nuevos. Tú eres un Dios que formas el cuerpo, y yo quiero un milagro. Y lloré y los médicos me sacaron. Pero yo creí en mi Dios. Hoy mi hija tiene 19 años. Pesó 800 gramos. El que cree, le es posible. El que cree, le es posible. No me quiero entender. Pero la Biblia me habla de un hombre que tuvo 38 años. Enfermo, inválido. Y dice la Biblia que había un estanque, que un ángel descendía en tiempo, y el primero que descendía era sano de cualquier enfermedad. ¿Se imagina entonces la cantidad de gente que pudieran estar en ese estanque, mirando que cuando algo se agita, si a veces dan 2 kilos de pan en el obelisco, ¿y cuánta gente hay? A veces dan papa, a veces dan cebolla, a veces cuánta gente hay. Más cuánto enfermedad, tanto física o espiritual, la gente corre. Me imagino la multitud que había para que ese estanque moviera y el ángel descendiera. Pero dice que había una persona que hacía 38 años, esperando su sanidad, pero nadie le podía acercar, porque siempre hay alguien que quiere correr más primero que el otro. Pero dice que el Señor, sabiendo que hacía tantos años, se le acercó y le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Cómo que no? Cada vez que intento, alguien llega antes que yo. ¿Sabe quién estaba parado ahí delante de este hombre? Este hombre estaba pidiendo migaja cuando tenía el alfa, la omega, cuando tenía a Jesucristo delante de él, cuando le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Sabe qué? Cuando nosotros tenemos al Creador del cielo y de la tierra, cuando a través de tu palabra tú clamas, Dios oye. Dios está buscando hombres y mujeres adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando un cambio de actitud, que tú te levantas como Josué se ha levantado, como Moisés se ha levantado, como Gedeón se ha levantado. Necesitamos hombres y mujeres con un cambio de actitud, que miren más allá del tiempo, que miren el presente y el futuro, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y a su nombre. Presente, se siente la presencia de Dios. Te puedo decir que llegué al polvo, pero de ahí del polvo Dios me levantó. Dios me dio una esposa, me dio una familia, me ordenó, aleluya. Me dio el privilegio de predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo no predico para que le guste a la gente, le predico para mi Dios. Predico para Él, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe? Él me dio una oportunidad y me sacó del muñiz con una enfermedad incurable. Lo médico y la ciencia no daban nada. Pero yo ahí, en el muñiz, cuando había 40 camas a la izquierda y 40 camas a la derecha, que a las 8 de la noche se cerraban todo y había solamente... Ahí clamé a mi Dios y le dije: Señor, ten misericordia de mí. Señor, sana mis heridas. Señor, dame una oportunidad. Y ahí clamé a Dios y Dios sanó mi herida. Al otro día, cuando me levanté, esa infección, eso es lo que estaba comiendo, ya no lo tenía más. Dios había hecho una piel como un bebé. Hasta los médicos se maravillaron qué era lo que había sucedido. Me hicieron biopsia para saber de dónde venía esa infección. Pero mi Dios, el que clama,
Y el que busca con un corazón contrito y humillado, Dios está dispuesto, porque dice la Biblia que Él mira a los soberbios. ¿De dónde? De lejos, y a los humildes de cerca. Cuando nosotros nos humillamos, Dios está extendiendo nuestra mano. Cuando nosotros buscamos y sabemos que sin Él nada podemos hacer. Y con esto quiero terminar, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios.